sesión. No sé cuántos hayan asistido a la primera, simplemente voy a hacer un repaso muy breve con relación al programa completo. Son 3 sesiones que tienen como objetivo el entender muy claramente lo que es el sistema de gestión de seguridad operacional, tanto del proveedor de servicios de todo tipo. Perdón, MROs, operadores aéreos, control de tránsito aéreo, etcétera, de acuerdo a el estándar de lo que es el anexo 19, que ahí están justamente los estándares y las prácticas recomendadas, y la orientación, la guía, que está en el documento 9859. La bibliografía que estamos usando, están los 2 documentos de la OASI, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, y estos 2 documentos, que son también guías, orientaciones, uno de la CEA del Reino Unido, la Autoridad Aeronáutica del Reino Unido, y el otro, el Advisory Circular de la FAA. Estos 2 documentos también están a su disposición. Son documentos públicos que están en cada una de las páginas web de estas autoridades aeronáuticas y sirven para cualquier proveedor de servicios. Cualquier proveedor de servicios que quiera implementar un SMS, ahí tiene una orientación muy buena que le va a poder permitir entender cómo es que se genera este sistema de gestión de seguridad operacional en el tipo de operador de servicio que son. Acuérdense que cada SMS es diferente a otros, no existen 2 SMS iguales, son SMS que están vinculados a el tipo de operación que ustedes realizan, cuál es su misión. Es diferente un aeropuerto de un operador aéreo, de un control de tránsito aéreo, por lo tanto se tiene que entender la naturaleza de la operación, el tamaño de la organización y obviamente el nivel de conocimiento, el nivel de procedimientos que se tienen en cada una de las organizaciones. Por esa razón es que no puede existir 2 SMS iguales porque no hay 2 organizaciones iguales. Hay ligeras sutilezas, cambios en cada organización y eso es lo que tiene que estar contemplado en el SMS que se desarrolle. Ese SMS está aprobado, perdón, aceptado, no aprobado, aceptado por la Autoridad Aeronáutica. ¿Y por qué se acepta? Porque justamente es una convención entre la Autoridad Aeronáutica y el proveedor de servicios, de tal manera de poderse entender muy claramente cuál es la particularidad de cada proveedor y obviamente los indicadores y los procedimientos y las metodologías y las herramientas que se usan. Lo que tiene que hacer es lograr cumplir con el objetivo del SMS, que es mantener el riesgo controlado frente al accidente aéreo. Pero eso es particular de cada organización. Lo que sí hay que seguir son los estándares, y esos estándares están claramente publicados en el anexo 19 de la OASI. Y por supuesto, se repiten en los reglamentos aeronáuticos de cada estado. Así que no olviden eso. Es importante que ustedes partan por lo que son, por lo que hacen y por los recursos que tienen. Sobre esa base es que ustedes van a desarrollar su SMS. Bien, la sesión pasada lo que entendimos era el concepto sistémico, cómo era el sistema aeronáutico, cómo estaba compuesto el sistema aeronáutico, y dentro de ese sistema aeronáutico, cuáles eran los sistemas de cada uno de los distintos proveedores de servicio, de tal manera de que entre todos ellos componían el sistema aeronáutico, incluyendo, por supuesto, las autoridades aeronáuticas, la Junta de Investigaciones y otros actores relevantes para la facilitación del transporte aéreo. Ahora lo que vamos a hacer es, dentro de ese sistema de gestión de cada uno de los proveedores, en especial desde el SMS, vamos a ver los procesos de planeación, control y mejora. ¿Cuáles son esos procesos? Mínimos, pueden haber más, pero estos son los mínimos, los que se requieren para cumplir con el SMS. Y obviamente, ¿cuál es su interacción? Al ser un sistema, hay una interacción entre los procesos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, por esa razón, nuestro objetivo, lo que queremos lograr,
es que se pueda entender ese enfoque sistémico de los procesos del proveedor de servicios y en especial aquellos que están relacionados con la planeación, control y mejora. ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan aplicar en su operación diaria y obviamente puedan gestionar la seguridad operacional, que no es nada más que controlar el riesgo frente a la posibilidad del accidente aéreo. Bien, nosotros ya nos hemos ido presentando para, en general, ahorrar tiempo. La idea es que ustedes me comuniquen a mi email todo lo relacionado con lo que ustedes hacen y cualquier duda para yo poderlos atender. Adicionalmente, en este link van a poder ver todos los videos que nosotros hemos puesto a disposición, ya que algunas empresas los están usando inclusive para capacitar a su propio personal. Estos videos son, nuevamente, de libre disposición. Ustedes lo pueden bajar y lo pueden utilizar como mejor les convenga para que se pueda entender muy claramente lo que es este concepto sistémico de la gestión de cualquier proveedor de servicios y en especial, por supuesto, el SMS. Nuevamente, les pongo acá mi dirección de correo email con tal forma de que ustedes puedan escribirme y si necesitan algún tipo de necesidad, de requerimiento que yo les aclare, obviamente estoy a su disposición. Vamos a hacer una breve revisión de los elementos del sistema integrado de gestión, lo que vimos justamente en la sesión pasada, que nos va a servir para poder entender bien qué es lo que vamos a hacer en esta sesión. Acuérdense que las preguntas las pueden hacer al final de la disertación que voy a hacer y pueden preguntar cualquier duda que tengan en relación al material o comentarme sobre lo que está sucediendo en su SMS y qué es lo que quisieran aclarar respecto a ello, justamente para poder lograr SMS que sean eficaces, que logren el resultado esperado con el mejor utilización de los recursos que tenemos disponibles. Bien, el concepto de gestión sistémica, desde el punto de vista de nuestra gestión como proveedor de servicios, hemos dicho que tiene tres grandes macro procesos. Los procesos comerciales, que son los que generan la demanda. Los procesos operacionales, que es que generan la oferta, es decir, producen el servicio que la organización está ofreciendo a su mercado. Y luego tenemos los procesos que nos permiten poder tener los recursos necesarios, y esto usamos el acrónimo Shell, el software, el hardware, las condiciones de trabajo y las personas que nos permiten, obviamente, lograr poder hacer funcionar los procesos comerciales y los procesos de operaciones. Estos procesos comerciales y de operaciones es lo que le llamamos la cadena de valor. ¿Por qué razón? Porque son los que están asociados al cliente. El área comercial se relaciona con el cliente para entender sus necesidades y comunicárselo al área operacional. Y el área operacional, las operaciones, lo que hacen es producir un producto, un servicio que satisfaga esas necesidades. Los cuatro macroelementos que, como vemos ahí en la figura, funcionan como un engranaje, son la gobernanza, los procesos y la gestión de riesgo. Pero todo ello, de alguna manera, amalgamado a través de la cultura. ¿Por qué? La gobernanza la siguen personas, no softwares. Los procesos los ejecutan personas, no softwares. Y la gestión de riesgo la hacen las personas, no softwares. Por lo tanto, son las personas las que llevan adelante que el sistema de gestión realmente funcione y cumpla los elementos de gobernanza, cumpla la dirección, la orientación que ha propuesto estratégicamente la alta dirección de la organización. Por lo tanto, la gobernanza nos permite tener cero desviaciones, los procesos me permiten poder llevar adelante esa gobernanza y obviamente la gestión de riesgo es poder evitar sorpresas, evitar de que algo que es probable que suceda, suceda. Al
colocarle justamente medidas de mitigación. Pero como les decía, todo eso lo hacen las personas a través de sus hábitos, sus costumbres, sus procedimientos, las herramientas que tienen disponibles, y todo eso hace que se constituya la cultura de la organización. Entonces, estos 4 macro procesos, elementos, están funcionando dentro de esta maquinaria que está en perfecta armonía, está en orden y nos permite lograr, obviamente, los resultados esperados. Y esos son los objetivos. Los objetivos que están claramente definidos por la dirección de la organización. Bien, tenemos que entender, sobre todo para entender el SMS, que gestión es logro. Aquí no nos miden por cuántas horas hemos empleado o cuánto nos hemos esforzado o cuánto hemos tratado. No se trata de tratar, se trata de hacer. Y por lo tanto, la gestión tiene que ver con el logro. No hay logro, no hay desempeño, no hay performance positiva, cumpliendo con los resultados esperados, nuestra gestión no sirve de mucho. Entonces, tenemos que orientarnos al logro, tenemos que orientarnos hacia el desempeño. Y para eso se ha generado lo que se conoce como ciclo Deming, o en español el ciclo PHBA, o en inglés el PDCA, Plan, Do, Check, Act, que nos permite poder utilizar este ciclo y entender de que cada vez que hacemos algo, primero hay que planearlo para no salir como caballos desbocados, sin ninguna ruta, sin ninguna orientación. Primero planeamos qué queremos lograr, cómo lo vamos a hacer, cuáles van a ser los indicadores que nos van a poder medir ese logro. Luego, tenemos que ponerlo en práctica. Y eso es el hacer. Hay que implementar lo planificado. Y una vez que está debidamente implementado de acuerdo a lo planeado, alguien tiene que chequearlo, alguien tiene que controlarlo, alguien tiene que asegurar que realmente se está cumpliendo con lo planeado. Por lo tanto, esas actividades de control nos van a entregar, por supuesto, información valiosa, justamente para poder mejorar. No podemos mejorar lo que no conocemos. No podemos mejorar lo que no se mide. No podemos mejorar lo que no sabemos. Entonces, el ciclo Deming o el plan do check up, como se conoce también, es un ciclo que nos ayuda a entender cómo gestionar. Primero planeamos, luego ponemos en práctica lo planeado, luego controlamos y luego usamos esa información para una mejora continua. Actuar para mejorar. Este ciclo está incorporado en todos los procesos de OASI, por ejemplo, las auditorías universales y el Continuous Monitoring Assessment de la OASI está basado en el ciclo Deming. La IATA lo tiene para manejar sus programas, tanto de IOSA como ISAO como ISA, y por supuesto, para los requisitos de las distintas normas que la IATA ha establecido. Este ciclo Deming está embedido, está metido dentro de cada uno de los requisitos. Los requisitos deben ser planeados, deben ser documentados y luego deben de ponerse en práctica. Y por supuesto, una vez que se hayan puesto en práctica, alguien los tiene que medir. ¿Cómo? A través de auditorías, a través de observaciones, a través de inspecciones, en fin, a través de las distintas metodologías que tenemos para controlar. Y a partir de la data que recibimos, entonces obviamente esa data nos va a poder permitir tener la información y luego el conocimiento para poder generar las mejoras. Entonces, no se olviden, aquí en el sistema de gestión vamos a tener que incorporar, por supuesto, el ciclo Deming claramente. ¿Okay? Entonces, eso tiene que ser un hábito, tiene que ser, obviamente, una metodología muy bien insertada dentro de la organización.
Veamos ahora el concepto de procesos, porque justamente son los procesos que vamos a tratar en esta sesión, que están relacionados con la planeación, el control y la mejora. Acuérdense que la definición de proceso es un conjunto de actividades que transforman entradas en salidas. Así de simple. Algo entra, algo se hace y algo sale. Por lo tanto, las empresas eficientes son las que tienen procesos eficientes. Si los procesos no cumplen lo que deben de cumplir, entonces obviamente la organización de alguna u otra manera falla. Tenemos que entender de que los incumplimientos son costos de no calidad. Y los costos de no calidad están asociados, por supuesto, a reprocesos, a hacer las cosas nuevamente porque nos salió mal, a tener que volver a planificar porque algo no funcionó. Entonces, esta gestión por procesos, o lo que en inglés se llama el Business Process Management, tiene que estar muy bien cimentado dentro de la organización y debidamente controlados a través de los KPIs o los indicadores claves de performance. Los elementos que están asociados al proceso justamente son los que vemos aquí en la lámina. Algo entra, son los insumos, las entradas. Algo se hace, son las actividades del proceso. Y algo sale. Ese es el producto, el resultado. Ese resultado es para un cliente. Y las entradas, los insumos, nos lo provee un proveedor, que también obviamente puede proveernos de los recursos. Y para nosotros esos recursos le llamamos factores humanos: software, hardware, entorno y live. Cada proceso para llevarse a cabo requiere de los 4. No existe un proceso que tenga 3 o que tenga 2. Siempre son los 4. Siempre tenemos información o servicios, siempre tenemos equipamiento, puede ser una cosa tan sencilla como tener una escoba para limpiar, siempre tenemos condiciones de trabajo que están asociados a ese proceso y lo rodea, y siempre tenemos alguien que haga el trabajo. Por lo tanto, siempre existirá una persona. Aunque el proceso sea altamente automatizado, alguien tiene que poner el switch en on. Por lo tanto, siempre vamos a tener esos 4 elementos también interactuando como si fuese un pequeño subsistema. Y por supuesto, cada proceso tiene que estar claramente definido, tiene que estar modelado, tiene que ponerse en práctica, tiene que ejecutarse y tiene que controlarse. Y eso es lo que ustedes ven aquí abajo, donde dice Business Process Management. Si ustedes no están haciendo esto, olvídense de que su SMS funcione. No va a funcionar, porque el SMS no es nada más que un conjunto de herramientas que nos permite tener el riesgo debidamente controlado, pero en los procesos que nosotros realizamos como proveedores de servicios. Si no logramos el riesgo controlado en esos procesos, y si esos procesos no están claramente definidos, es imposible, obviamente, tener riesgo controlado. Eso significa que el SMS no está funcionando como debiera funcionar. Los procesos de nuestro sistema integrado de gestión los dividimos también en 3 conjuntos de macroprocesos. Los procesos de apoyo, que es lo que nos dan justamente los recursos. Los procesos relacionados con el cliente, que están asociados a los procesos comerciales o de marketing, le llaman algunos, y por supuesto los procesos de operaciones. Los procesos comerciales, que es justamente los que generan la demanda, los procesos operacionales que generan el producto, generan la oferta. Y luego los procesos que vamos a ver el día de hoy, que son los procesos de gobernanza. Algunos le llaman los procesos estratégicos, otros le llaman simplemente procesos de planeación, control y mejora. En todo caso, la forma como les llamen no es relevante. Lo importante y lo relevante es que ustedes entiendan que estos procesos tienen que estar de alguna manera clasificados en estos 3 macro procesos, de tal manera de que se sepa cuál es el objetivo de cada uno.
Estos procesos los vamos a asociar al ciclo Deming. Y ahí ustedes pueden ver claramente que los requisitos de su sistema, las expectativas, los intereses de las partes interesadas nos van a servir de entrada para poder planear, para poder ejecutar, para poder controlar y para poder actuar para mejorar. Y lo que va a salir de todo esto, el resultado, el producto, es justamente eficacia. Y eficacia es logro de los objetivos definidos. Y por supuesto, tener riesgo controlado en nuestra organización frente al accidente de aviación. Entonces, ustedes pueden ver aquí, en la fase de planeación, tenemos la planeación misma, la definición de objetivos, el establecimiento de políticas, la gestión del riesgo, gestión del cambio, todo lo que está asociado a nuestros planes, programas, proyectos. Luego, tenemos que ponerlos en práctica. Esos planes, proyectos, programas tienen que ponerse en práctica. Y luego los vamos a controlar mediante todas las herramientas y métodos que tenemos disponibles de control, para luego generar, obviamente, las acciones correctivas si algo no funcionó bien y poder mitigar la posibilidad de recurrencia de aquello que salió mal. Y por supuesto, eso nos va a permitir poder generar este mejoramiento permanente y continuo. Algo que yo quería traerles como lección aprendida de hace muchos años es que estos tres macro procesos están asociados totalmente a la forma como lo ve la norma ISO 9001 en su nueva versión, la versión del 2015. Esto lo vamos a ver en la sesión número 3. En la sesión número 3 vamos a entender cómo vamos a integrar todos los procesos de la organización en un solo sistema que permita también tener los procesos del SMS. Y esa es la razón de la tercera sesión. Ahora solamente ya les quiero traer de que este concepto que tiene la norma ISO 9000 de la nueva versión tiene exactamente el ciclo Deming embedido. Y acá ustedes pueden ver: planear, hacer, verificar y actuar. Y acá tienen ustedes los procesos de planeación, los procesos de apoyo y los de operación, los procesos de control, y esto tiene que ver con evaluación del desempeño, y por supuesto los procesos que nos permiten mejorar, que esos nosotros le llamamos los procesos de planeación, control y mejora. Bien, aquí tenemos entonces nuestro mapa de procesos a este primer nivel, a nivel alto, por encima. Estamos haciendo una especie de recorrido aéreo de nuestro sistema de gestión. Y podemos ver que tenemos estos tres grandes macroprocesos que están totalmente interrelacionados. Los procesos de planeación, control y mejora, que nos permiten, obviamente, poder planear, poder controlar y a partir de esa información poder mejorar. Los procesos operacionales, o lo que ya les hemos llamado, los relacionados con el cliente, que es la cadena de valor, que en esencia son los procesos comerciales y los procesos de operación. Y finalmente, los procesos que nos entregan recursos. ¿Qué recursos? Software, hardware, las condiciones de trabajo y las personas que están asociadas a las tareas, aquellos que hacen lo que es necesario hacer. Las personas que van a lograr transformar entradas en salidas de mayor valor agregado. Y ahora, ya con esta información, podemos ya ir directamente a lo que es la interacción de los procesos de planeación, control y mejora, pero lo vamos a ver desde la perspectiva del SMS. Ya en la próxima sesión, la próxima semana, lo veremos a nivel sistémico de la propia organización. Pero ahora lo que queremos ver es justamente los procesos asociados al SMS. En la sesión pasada dijimos que el SMS tiene 4 componentes, y ahí ustedes lo pueden ver.
Primer componente, política. Segundo componente, gestión del riesgo, que es la razón de existir del SMS. El tercer componente, que es el control, el aseguramiento. Y el cuarto componente, que es la promoción de la seguridad operacional, que en buena cuenta es la generación de la cultura que nos permita poder controlar el riesgo. Esos cuatro componentes tienen 12 elementos que están claramente definidos en el anexo 19 y yo he generado 12 procesos mínimos. Pueden haber más, pero estos 12 procesos son los que necesitamos para cumplir con los 12 elementos y, por supuesto, los cuatro componentes. En el primer componente, número 1, política y objetivos. Acá tenemos el proceso de control de documentos y registros que nos permite tener toda la documentación debidamente controlada. En la parte de gestión de riesgo, vamos a generar gestión de riesgo tanto con métodos reactivos como métodos proactivos. Proactivo sin que haya pasado nada, reactivo ya entendiendo aquello que salió mal, aquello que no funcionó, aquello que nos generó algún tipo de incidente de aviación y obviamente investigar y generar las acciones correctivas que correspondan. Entonces ustedes pueden ver acá, estos son los procesos asociados con gestión de riesgo, aquí en el color medio rojo, reporte interno, investigaciones, gestión de riesgo proactivo y el plan de respuesta a la emergencia. Luego, los procesos que nos permiten controlar, poder saber cuál es el estado de nuestro sistema. Proceso de auditoría, gestión de la data obtenida de toda la información de los métodos de control, la planificación y control de los procesos. Cada proceso tiene que ser planificado y tiene que ser debidamente controlado. ¿Cómo lo vamos a controlar? Lo tenemos que establecer bajo la implementación del proceso número 8. Luego, si algo por ABC motivos, la salida sale no de acuerdo a los requisitos de entrada, entonces tenemos que controlar ese producto no conforme, tenemos que controlar esa salida no conforme. Esto se da mucho, por ejemplo, en mantenimiento. Cuando un producto no es el que cumple los requisitos, ese producto tenemos que segregarlo, tenemos que identificarlo, tenemos que almacenarlo en algún lugar que no permita que ese producto vaya a ir, obviamente, a la línea de producción o no vaya, si es un componente, terminar en una aeronave. Entonces, ese concepto de control de producto no conforme o de salida no conforme, como le llama la nueva norma ISO 9001, es justamente una metodología de control y de aseguramiento de que no vamos a colocar productos que no sean los que cumplen con los requisitos. Y con toda esta información vamos a hacer una revisión por la dirección. Es decir, vamos a entender qué es lo que está pasando, vamos a analizar la información recibida y en base a ello vamos a tomar las decisiones que sean necesarias. Pero, como ya lo dije antes, esto lo hacen las personas. Y esas personas tienen que estar debidamente capacitadas, debidamente comunicadas, debidamente aptos para hacer lo que tienen que hacer. Y eso se logra con el componente número 4, que es la promoción de la seguridad operacional, que no es nada más que en esencia generar la cultura positiva que nos permita lograr el control de riesgo. Bien, acá tenemos esos procesos, esos 12 procesos están aquí y los tenemos interrelacionados. Parece medio rompecabezas, yo lo veo un poco complejo, de verlo a primera vista, de alguna manera, llama la atención. Normalmente no se ven los procesos así, se ven básicamente como un listado, tal como ustedes lo tienen ahí. 12 procesos, un listado que no guarda relación uno con otro. Pero acá la forma es distinta. Acá tenemos una interrelación. Cada uno de los procesos, reporte, investigaciones, gestión de riesgo, etcétera,
están todos interrelacionados y obviamente reciben información de las operaciones y los procesos de apoyo de nuestro sistema de gestión. Algo se hace y algo sale, y todo lo que sale, fíjense, vuelve al sistema. Esto obviamente está graficado como por método gráfico, simplemente para poderlo entender, como un cuadrado. Pero esto en realidad es un círculo. Algo entra, algo se hace y algo sale. Y eso que sale vuelve al sistema. Entonces, ustedes por eso que pueden ver acá, en un extremo tenemos los procesos de operaciones y apoyo, y en el otro extremo tenemos los procesos nuevamente de operaciones y apoyo, pero mejorados, mejorados, de tal manera de que el sistema cada día sea más maduro, logre mayor eficiencia y, por supuesto, mayor eficacia, es decir, cumpla con lo que es necesario cumplir. Bien, esto que parece medio difícil de entender, lo vamos a ir viendo por partes. Acá yo sigo lo que dicen los italianos, cómo se come uno un salame completo en partes, ¿ok? De a poquitos, rajita por rajita. Y de esa forma nos podemos alimentar muy bien de un rico salame. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir por partes. Y lo primero que vamos a ver es el primer componente: política, objetivos, gobernanza. ¿Y cómo lo vemos en el diagrama que hemos establecido? Acá lo he marcado, fíjense. Acá tengo el control de documentos y registros. Ese es mi proceso número 1. Y tengo todos los requerimientos de mi sistema de gestión que están acá. Los requisitos, las políticas, los objetivos, la estructura, los roles, las responsabilidades, los recursos necesarios. Esto es lo que conforma la primera parte o el primer componente. Y ustedes lo pueden ver en el macro, lo pueden ver en el total, pero vamos a ir por partes. ¿Qué es lo que he podido evidenciar en distintas auditorías que he hecho por el mundo entero, especialmente de IOSA, de ISA y de ISAGO? Que hay una serie de debilidades. El SMS no está integrado al sistema de gestión, está corriendo por su parte. De hecho, de repente está en manos de alguien al cual le llaman el gerente de seguridad y él se encarga de todo. El resto de gente, lo más probable es que no tiene idea de lo que está pasando. Y obviamente eso no es factible, eso no debe de suceder. El SMS está aislado de la estrategia de la organización, aislado del negocio. Eso no puede ser, y eso lo vimos en gran parte en la sesión número 1. Una estructura confusa, porque no dice claramente quién tiene que hacer gestión de riesgo. Y ojo, gestión de riesgo la tenemos que hacer todos, en distintos niveles y con distintas metodologías. Pero todos tenemos que entender nuestro riesgo en lo que hacemos, y especialmente el riesgo asociado a la posibilidad del accidente de aviación. El gerente de seguridad haciéndose cargo de la seguridad. Eso es imposible. Imagínense ustedes en una empresa como American con 150.000 personas y casi 800 aviones. ¿Cómo va a ser el gerente de seguridad o el vicepresidente de seguridad el encargado de la seguridad? ¿Los pilotos no tienen rol? ¿Los mecánicos no tienen rol? ¿Los tripulantes de cabina no tienen rol? ¿El personal de tierra no tiene rol? ¿Qué pasa en un MRO? ¿Qué pasa con la gente que hace ingeniería? ¿Qué pasa con la gente que hace mantenimiento? ¿Qué pasa con la gente que hace control de calidad? ¿No existe un rol frente al SMS? Entonces, evidentemente, cada persona tiene un rol y eso no está claro. La seguridad operacional no se entiende como un resultado. Acuérdense, seguridad operacional es el estado en el cual el riesgo está controlado. Pero si no hay ese estado, no hay seguridad operacional. Por lo tanto, la seguridad operacional, ojo, no es tener un lindo manual, no es tener una política, no es plantearse algunos objetivos que están ahí en los posters, en las paredes de la empresa y que nadie los cumple.
Seguridad operacional es un logro. Seguridad operacional es un desempeño. ¿Y cuál es ese desempeño? Riesgo controlado. Falta de coherencia entre la política, los objetivos y los indicadores. La política es el marco para generar los objetivos. Y para medir los objetivos tenemos que tener indicadores. Por lo tanto, hay una secuencia. He visto empresas que primero hacen indicadores y no entienden los objetivos, ni han establecido ni siquiera políticas. La norma ISO 9000 es muy clara. La política es el marco de referencia para generar los objetivos y a partir de esos objetivos se generan los indicadores. No hay metodología para planear, no hay metodología para gestionar el desempeño. Obviamente, lo único que hacemos es cumplir las regulaciones y no cumplir con el desempeño esperable. Entonces, esto es algo que nos está, como se dice, penando en una gran cantidad de proveedores de servicio. Las políticas las entregan una sola vez y no se revisan. ¿Esa política es adecuada para el nuevo contexto? Todo cambio trae, evidentemente, cambios a los distintos elementos al sistema. Por lo tanto, las políticas, y ese es un requisito de IOSA, de ISA, de ISAGO, de la norma ISO 9001, que deben de revisarse para entender si siguen siendo adecuadas, si siguen siendo vinculadas a este nuevo contexto que estamos viviendo. ¿Okay? Gestión de riesgo, el segundo componente y la razón de existir del SMS. ¿Cuáles son los procesos que están asociados a la gestión de riesgo? Lo vimos en la lista, ahora lo vemos en el mapa. El reporte, investigaciones, gestión del riesgo proactivo y el plan de respuesta a la emergencia. El plan de respuesta a la emergencia no es nada más que un plan que nos permite, si es que una emergencia se materializa, es decir, si es que un riesgo se materializa, yo aplico mi plan para responder a esa emergencia. Por lo tanto, es una mitigación frente a posibles emergencias. Entonces, el plan de respuesta a la emergencia es una barrera, es una defensa de gestión de riesgo. La gestión del riesgo y el cambio, ese proceso es un proceso proactivo. Si me ha pasado algo, yo tengo que investigar para saber cuáles fueron los orígenes y tengo que atacar esos orígenes. Por lo tanto, estoy haciendo acciones correctivas. Ojo, acciones correctivas, no correcciones. Acá tenemos un problema grave que lo hemos heredado de la FAA. La FAA en su regulación aeronáutica no contempla el aseguramiento de calidad. Solamente contempla el control de calidad. Y cuando el control de calidad se aplica y no se ha cumplido el requisito, lo que nos dice la FAA, corrijan, pero no le llama corrección, le llama acción correctiva. Y eso, obviamente, en el concepto de aseguramiento está equivocado, porque la acción correctiva va a buscar a tratar el origen, no el problema. Cuando yo ataco el problema, en esencia estoy corrigiendo, estoy resolviendo el problema. Una cosa es resolver el problema y otra cosa es resolver el origen del problema. Para lograr una mejora sustancial, yo tengo que resolver el origen del problema. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? A través de la metodología de investigación y acciones correctivas. Y ustedes pueden ver ahí también que el reporte se alimenta ¿de qué? De lo que está pasando en nuestra operación. Por lo tanto, vamos a reportar todo lo que sea necesario reportar. Acciones inseguras, peligros, cambios al sistema, no conformidades, productos no conformes, etcétera, etcétera. Y esa salida, obviamente, del reporte va a ir o a la gestión de cambio proactivo, si estamos reportando peligros y riesgos, o si estamos reportando ya hechos que han pasado, que ya no hay nada que hacer, que ya sucedieron,
tenemos que investigarlos para entender su origen y obviamente generar las acciones que corresponden. Entonces, ustedes ya pueden ver aquí claramente cómo se interrelacionan estos procesos que están asociados específicamente a gestión de riesgo. Algo importante que entender, que el método proactivo y el método reactivo lo único que hacen es cambiar de sentido. Para poder entender la gestión de riesgo reactivo, yo tengo que entender el peligro y lo que es probable que pase. Es decir, un probable evento con su consecuencia. Y voy a generar barreras entre medio. ¿Para qué? Para que se mitigue la probabilidad o se mitigue la severidad o ambos. En cambio, en el caso del método reactivo, algo ya pasó, por lo tanto, lo primero que vemos es la consecuencia. Ya vemos algo que ha fallado. Tenemos claridad, si es en el caso de SMS, en la operación de aeronaves, si tenemos una persona que obviamente está herida por estar dentro de la operación, evidentemente tenemos a esa persona herida o fatalmente herida, y esa es la consecuencia. Y entonces de ahí nos tenemos que preguntar, ¿y por qué sucedió esto? Y eso es el evento o los eventos. Y luego tenemos que seguir hacia atrás y decir, ¿y por qué sucedieron esos eventos o el gran evento gatillante? Y esos son los peligros que existían y que nosotros le llamamos causa raíz. Pero son peligros que existían y que no fueron detectados proactivamente. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que poner barreras para que el evento no se vuelva a producir y tenemos que poner barreras para evitar las consecuencias. Y por lo tanto, estamos poniendo barreras para prevenir recurrencia. Y eso es lo que está en color amarillo, acciones correctivas. Y lo que está aquí en color marrón son controles riesgo, previenen ocurrencias. Como ustedes pueden ver, es lo mismo. Este peligro que está aquí es el mismo que este peligro que está aquí abajo. Lo único que este fue detectado proactivamente y este fue detectado reactivamente. Este evento que está aquí arriba es probable, posible, es potencial. En cambio acá pasó y generó esta consecuencia. Por lo tanto, esta consecuencia que está aquí arriba es una consecuencia teórica, es una percepción, no ha pasado, pero en cambio acá abajo ya pasó. Entonces, nosotros podemos asociar estos elementos y combinarlos y tener un listado de peligros, tener un listado de eventos potenciales y eventos sucedidos y tener una lista de consecuencias potenciales y consecuencias que nos han pasado. Y por supuesto, todas las barreras que hemos implementado para hacer frente a esos eventos y esas consecuencias, sean potenciales o sean reales. Entonces, de esa manera vamos a tener un listado completo de lo que nos está pidiendo la UASI. Entender los peligros, entender las consecuencias y entender qué vamos a hacer para mitigar esas consecuencias. Bien, acá tenemos ustedes un copy-paste del Advisory Circular de la FAA y solamente grafica lo que acabo de decir. El Safety Risk Management se hace cuando estamos entendiendo el sistema. Esto es en la fase de planeación. Y por lo tanto, el Safety Risk Management proactivo, estoy hablando, está asociado a detectar los peligros, a analizar el riesgo y a partir de ello generar los controles de riesgo que van a ir ¿a dónde?
van a ir al sistema nuevamente. Entonces es exactamente lo que vimos acá. Los peligros se detectan en el sistema y tratados vuelven al sistema. Bien, ¿cuáles son las principales debilidades? No hay consistencia entre los procesos operacionales y los riesgos. Se tratan los riesgos como si fuesen genéricos. Se tratan los riesgos como si todos los riesgos fuesen iguales. Los riesgos no se vinculan a las tareas. No hay una metodología clara de gestión de riesgo reactivo y gestión de riesgo proactivo. Personalmente, en la parte proactiva yo recomiendo usar la ISO 31000, que es una orientación de cómo gestionar el riesgo de manera proactiva. Y de manera reactiva, yo recomiendo usar el método de cost mapping o el mapa causa-efecto. Ese método nosotros lo hemos ido mejorando, lo hemos aplicado a la aviación y es un método que nos ha dado muchísimo buen resultado. Hay que entender el contexto, porque los peligros están asociados al contexto. Es la entrada para poder gestionar riesgo. Y obviamente la gestión del cambio no se asocia al concepto de riesgo. Nosotros hacemos gestión del cambio por los nuevos peligros, no por el cambio per se. Porque no estamos haciendo gestión de proyectos para el cambio. Estamos haciendo gestión del riesgo del cambio. Es diferente. Entonces, en ese sentido, tenemos que asociarlo al peligro nuevo que el cambio trae. Bien, vamos ahora a lo que significa el aseguramiento. Y esto tiene que ver básicamente con las acciones de control. ¿Cuáles son esas acciones de control? Y aquí vemos nuevamente nuestro mapa. Control de salidas no conformes o de producto no conforme. Observaciones operacionales. Si ustedes son un MRO, obviamente no van a tener Flight Data Monitoring, pero, o lo que se llama FOQA, por ejemplo, Flight Operations Quality Assurance, pero sí van a poder observar su operación, hacer lo mismo que hacemos en las operaciones aéreas con LOSA, hacer lo mismo que hacemos en las operaciones de control de tránsito aéreo con NOS, Normal Operation Safety Surveys, que no es nada más que un LOSA aplicado al control de tránsito aéreo. Entonces, ustedes tienen que definir su metodología de observaciones operacionales. Si son un aeropuerto, si son un MRO, si son otro proveedor de servicios que no sea control de tránsito aéreo y que no sea, obviamente, un operador aéreo. Tienen que definir sus observaciones operacionales. Tienen que hacer sus auditorías. Tienen que planear y controlar sus procesos. Y todo eso tiene que ser de alguna manera recibido, esa información tiene que ser recibida por lo que yo le llamo el data mining o la gestión de inteligencia operacional y presentárselo al Management Review Board o el Safety Review Board, como quieran llamarle, pero presentárselo a la alta dirección para que tomen decisiones. Aquí ustedes pueden ver, para el Management Review Board, aquí están las entradas en amarillo. ¿Qué entra? Entra el portafolio de riesgo, el estado de las acciones correctivas, el estado de las acciones preventivas, los resultados de auditoría, el feedback de las partes interesadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que la alta dirección tome decisiones. Y esas decisiones hagan madurar el sistema de gestión del proveedor de servicios. Todo esto en la próxima sesión yo lo voy a mostrar en un software que hemos desarrollado, que hemos creado, para que, tal como ustedes lo ven acá, funcione en el software. Y ese software puede ser utilizado para gestionar el sistema completo del proveedor de servicios y gestionar, por supuesto, el SMS, para que las personas de la organización puedan tener, por supuesto, su riesgo debidamente controlado. Aquí tenemos nuevamente el copy-paste del Advisory Circular del SMS de la FAA, la orientación de la FAA.
Y acá tenemos lo que se llama el Safety Assurance. Pero el Safety Assurance, ¿dónde se aplica? Se aplica en el sistema siendo operado, no en la parte de planeación. El Safety Assurance se aplica en la operación y a través de auditorías internas, a través de investigaciones, a través de reporte, tal como ustedes lo pueden ver aquí. Obviamente adquirimos esa data, la analizamos y establecemos el mejoramiento continuo a través de ¿qué? De la evaluación del sistema y del Management Review. Entonces, miren, todo lo que está diciendo la FAA está claramente estipulado acá en este mapa. Y por eso es que podemos ver las interacciones. Este mapa tiene que ser comprendido en su organización. De lo contrario, no vamos a entender el concepto sistémico. Bien. ¿Qué más nos dice la FAA? Una vez que hayamos entendido lo que nos está pasando, entonces es probable que hayamos descubierto nuevos peligros. Y es probable que tengamos que hacer investigaciones para generar acciones correctivas. Entonces, esas acciones preventivas o lo que le llamamos controles riesgos, porque hemos detectado nuevos peligros a través del aseguramiento de la seguridad o a través de las investigaciones hemos detectado las causas raíz, que son los peligros que estaban presentes y que no nos habíamos dado cuenta. Entonces, para ello vamos a generar acciones correctivas. Pero todas esas acciones correctivas y nuevos controles, riesgos o acciones preventivas, ¿a dónde van? Van al sistema que está operando. ¿Ok? Entonces, de esta manera, estamos logrando mejora del sistema. Esta data, que obviamente está aquí en el corazoncito de este mapa de procesos, aquí el data mining, nuestra inteligencia operacional, nos va a servir ¿para qué? Para tomar decisiones. Vamos a recibir información de las auditorías, de las inspecciones, de los reportes, de Flight Data Monitoring, de la data de la capacitación, la data de los simuladores, la data de los registros de confiabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de esa data la vamos a convertir en información. Y esa información la vamos a convertir en conocimiento. ¿Para qué? Para gestionar nuestro sistema de gestión. Bien, ¿qué es lo que nos pide la OASI entonces? Que ese análisis sean justamente para la toma de decisiones. Y esto es lo que le llaman el Data Driven Decision Making, DDDM, Delta, 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 Mike. Data Driven Decision Making. Necesitamos tomar decisiones basadas en hechos, no en suposiciones, no en opiniones simplemente. Las opiniones tienen que ser verificadas, tienen que ser constatadas a través de evidencia objetiva. Tenemos que convertir data en evidencia objetiva y esa evidencia objetiva nos permita lograr información y conocimiento para la gestión y toma de decisiones. Bien, ¿qué he podido encontrar en relación a este componente específico y estos distintos procesos? Que nuevamente no hay coherencia entre la política, los objetivos y nuestro sistema de control. Las auditorías son puras auditorías de cumplimiento, o lo que le llamábamos compliance audits. No hay auditorías de performance, no hay auditorías relacionadas con los indicadores de gestión y las metas que nos hemos trazado para saber si se están cumpliendo. No hay monitoreo
a los proveedores críticos, porque ahí también están los peligros y ahí están, por lo tanto, los riesgos. No hay monitoreo en las interfaces. Si nosotros no conocemos las interfaces, no vamos a poder entender los peligros que están en esas interfaces. Falta de indicadores. Perdón. Disculpe. Falta de indicadores para poder informar sobre el estado del SMS. Hay indicadores que no sirven de mucho. Número de accidentes. ¿Cuántos accidentes aéreos tiene un proveedor de servicios? Por favor. Lo más probable es que el primero ya deje de existir. Entonces, tener un indicador de número de accidentes, eso no tiene ningún valor. Tenemos que entender que los indicadores tienen que tener indicadores de proceso e indicadores de resultado. ¿Qué está pasando con nuestra capacitación? ¿Qué está pasando con nuestras investigaciones? ¿Qué está pasando con las medidas de mitigación? ¿Qué está pasando con nuestro personal? Esos son los indicadores que necesitamos. Necesitamos entender lo que significa Safety Assurance de Quality Assurance. No se entiende la diferencia. Hay una diferencia, la vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Qué pasa entre los indicadores que la OASI le llama de alto impacto y todos los indicadores de bajo impacto? Ojo, bajo impacto no significa baja relevancia. Ahí también hay otra confusión. Bajo impacto significa que no han habido muertes. Eso es alto impacto. Las muertes, las fatalidades producto de nuestros accidentes aéreos. Eso es alto impacto. ¿Pero vamos a medir fatalidades? Por favor, eso se podrá medir a nivel sistémico, a nivel aeronáutico en general. Imagínense ustedes, nosotros tenemos alrededor de 40 accidentes aéreos, ni siquiera fatales, ni siquiera fatales. A nivel del sistema aeronáutico por entero, a nivel global, a nivel mundial. Entonces, ¿vamos a medir fatalidades en un proveedor de servicios? Obviamente que no. Los eventos de alto impacto para un proveedor de servicios probablemente son los que menos ocurren. Por lo tanto, ¿qué tenemos que medir? Los elementos de bajo impacto, los que no han tenido fatalidades, las no conformidades, los incidentes, las debilidades de nuestro sistema, los hoyitos en nuestro sistema, de acuerdo a lo que dice James Reason, esas debilidades, esos hoyos en nuestras defensas, esos son los elementos de bajo impacto. Y le llamamos bajo impacto porque simplemente no hay fatalidades. Pero son los precursores de las fatalidades. Son los precursores del alto impacto. Bien, veamos ahora la diferencia entre Quality Assurance y Safety Assurance. Y aquí es un copy-paste del IRM, la IATA Reference Manual, la edición 10, la última que tenemos hoy día disponible. Y Quality Assurance es claro, es básicamente medir el cumplimiento, medir la satisfacción de las necesidades operacionales y obviamente identificar situaciones que no deseamos, identificar peligros. Pero Safety Assurance, ¿qué cosa es? Medición del desempeño, mejoramiento continuo, gestión del cambio por los nuevos peligros y monitoreo de los indicadores. Monitoreo de los indicadores. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que medir. Bien, ustedes acá tienen ya claridad absoluta entre lo que significa Quality Assurance y Safety Assurance. Vamos ahora al último componente, promoción. Y esto es básicamente lo que vemos aquí. Evaluación de competencias, generar los programas de capacitación, comunicación, participación y otras acciones que nos permite poder modelar la cultura.
Y eso, tal como lo dice la FA, el cuarto componente, medición de cultura, generación de cultura. Poder desarrollar una cultura positiva. ¿Qué significa esto? Una cultura que promueva la gestión de riesgo. ¿Ok? Esa es la razón del cuarto componente. Acuérdense que gestión de riesgo es en esencia el resultado de lo que significa el estado de riesgo controlado. Seguridad operacional es riesgo controlado. Si no hay riesgo controlado, no hay seguridad operacional. Entonces, ¿qué debilidades tenemos? Obviamente, no hay claridad de las responsabilidades, no se asocia la seguridad operacional en cada uno de los procesos operacionales, la cultura, no se gestiona la cultura, no se evalúa. ¿Cómo vamos a gestionar cultura si no sabemos cuál es su estado? ¿Cómo vamos a evaluar la cultura? ¿Cómo vamos a gestionarla? Esa metodología tiene que estar clara, muy clara. Bien, para recordar entonces, acuérdense todo lo que hemos venido diciendo desde la primera sesión. Queremos ir del caos al orden, a esta maquinaria de procesos interrelacionados, a este orden. ¿Ok? Y eso es lo que significa nuestro sistema de gestión y, por supuesto, el sistema aeronáutico global. Muy bien, con esto he querido mostrarles a ustedes todo lo relacionado a esta interacción y ahora sí me abro a las preguntas. Acuérdense que yo no he podido ver el chat, así que recién ahora que dejo de compartir es que veo el chat. Por favor, les dejo la oportunidad para que ustedes puedan presentar sus dudas, sus aclaraciones o su propia experiencia, por favor. Su propia experiencia. Acá tenemos bastantes personas que estoy viendo que ya tienen experiencia en implementación de sistemas de gestión. Coméntenos su quehacer, coméntenos qué es lo que les ha funcionado, qué es lo que no les ha funcionado. En fin, que aprendamos todos. ¿Ah? Que esto sea una instancia de colaboración. ¿No hay preguntas? Alejandro, creo que hay que abrir los micrófonos. Se puede dejar que las personas abran sus micrófonos y hablar. Y creo que todos, si todos pueden reactivar su propio micrófono, eso está activado. Si tengan algún comentario, alguna pregunta. Coméntenos también de lo que ustedes están haciendo. Ustedes, todos los que están acá son personas que trabajan en algún proveedor de servicios. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando con su SMS? ¿Estas debilidades que hemos visto están presentes? ¿Qué vamos a hacer para resolverlas si estuvieran presentes? Están muy tímidos. ¿Qué pasa? Sí, alguien levantó la mano. Adelante, David. ¿Qué tal? Buen día. Se habla de Diego Maní. Quisiera hacer una consulta respecto a la promoción de la seguridad operacional. Bueno, yo anteriormente estuve trabajando en una empresa de helicópteros y bueno, estoy a cargo del tema de lo que es personal de mantenimiento. Y me pueden, no sé, comentar o en este caso dar unas pautas de cómo llegar a estas personas sabiendo que estas personas a veces ya son personas ya adultas y en algunos casos hay ese rechazo a querer aprender. O sea, como que ya están, digamos, trabajando ya continuamente y hacer algo nuevo les toma tiempo, ¿no? Entonces quisiera que me pueda orientar o dar unos pequeños tips. Correcto. Gracias. Sí, quisiera ir a la presentación, especialmente del cuarto componente. Mira, acá el cuarto componente dice claramente,
incluir entrenamiento, comunicación y otras acciones para crear una cultura positiva de seguridad operacional en todos los niveles de las personas o la fuerza de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la razón de existir de este cuarto componente? No es comunicar y capacitar. Lo dice claramente, no es comunicar y capacitar. Lo que tenemos que generar es cultura, y la cultura se genera a través de hábitos, actitudes, valores, ideología. Por lo tanto, a través de la capacitación lo más probable es que no generemos un cambio actitudinal. Para poder generar cambios actitudinales tenemos que hacer otras cosas, y por eso lo dice muy bien la FDA. Otras acciones, y ojo, lo dice la misma la base también. Otras acciones. Yo para poder cambiar actitud, tengo que cambiar valores, tengo que cambiar motivación, tengo que cambiar percepciones, tengo que cambiar experiencias. Si no hago eso, no va a haber cambio. Entonces, el error que se está cometiendo en la gran mayoría de los proveedores de servicios es que están haciendo simplemente capacitación y comunicación. Comunicación, un par de alertas, un boletín, chao. Y comunicación. Vamos a hacer un taller de 2 horas para el personal A, otro de 4 para el personal B y otro de 8 para el personal C. Listo, se acabó. ¿Eso va a generar cultura? Imposible, imposible. Hoy día se está haciendo lo mínimo, lo mínimo. Y están haciendo justamente lo mínimo en comunicación y lo mínimo en, obviamente, capacitación. Lo que necesitamos es cambiar competencias. Y la competencia tiene que ver con conocimiento, habilidad y actitud. Y eso es lo que hoy día normalmente no se está cambiando. Entonces, ahí es una de las formas de trabajar este tema, David. Es necesario que sepamos cuáles son las actitudes que no son las positivas y cuáles son las actitudes positivas que queremos promover. Y obviamente tenemos que evaluar cultura. Si no evaluamos cultura, nunca vamos a saber qué es lo que queremos cambiar. Manuel, adelante. Gracias. Manuel. Aló. Sí, escucho. Es espectacular lo que explicas. Lo que explicas porque, como te decía, a nivel, como lo dices, a nivel personal, tu experiencia, eso es lo que a veces me desanima. O sea, el centro del SMS es la cultura. Y sabemos, y dicen los sociólogos, que lo más complicado y lo más demorado es precisamente cambiar la cultura. Es muy demorado. Así es. La cultura cambia a través del tiempo. Es diferente que el clima. El clima organizacional puede cambiar de un minuto a otro, simplemente por una orden. La gente se ve frustrada, decepcionada o temerosa o lo que fuera. Entonces cambian las emociones. Las emociones cambian y cambian rápidamente, igual que las personas. ¿Ok? Entonces el clima cambia muy rápidamente, la cultura no. Por eso es que es necesaria entender claramente cuál es el nivel de cultura que tenemos para poder hacer la intervención que necesitamos. Nosotros vamos a tener dentro de poco, probablemente en un par de semanas más, un webinar exclusivamente del tema de cultura y vamos a entregar la metodología que nosotros usamos como QSL para medir cultura. Y esa era la idea. De hecho, con el personal del Monterrey Aerocluster, íbamos a tener una sesión específica para poderles enseñar o aplicar, ¿no? Estas herramientas que tenemos. Pero si no lo hacen, es imposible de generar esa cultura positiva. O sea, es imposible. Y esa sinergia que tiene que haber entre Estado, entre el SSP y el SMS. O sea, porque la cultura
autoridad aeronáutica también es muy importante. Y si esa cultura de seguridad aeronáutica, imaginen los encargados de auditar, de vigilar, de asesorar, de acompañar, no existe, ay, no, terrible. Y una experiencia que tengo, que nos pasó aquí en una compañía, que nos decía, Manuel, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque yo contraté una ingeniera para que me manejara el SMS, ella promovió y trabajó precisamente en la cultura, en cambio de cultura, y implantó el reporte, un sistema de reporte, y lo que me llené en esos reportes era que tenía homosexuales, que tenía borrachos, que tenía una cantidad de cosas. Y, Manuel, ¿qué hacemos? Y yo le digo a la autoridad aeronáutica, y la autoridad aeronáutica lo que seguía determinó es que quite la cultura del reporte. Y Dios mío, yo decía, no, nos falta madurar, entender qué es lo que buscamos en sí con el SMS, y desafortunadamente el cambio de cultura es demorado. Así es. Mira tú que en el caso de los estados, el SSP tiene que estar conformado por los 8 elementos críticos de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional. Y 2 de ellos tienen que ver con lo que acabamos de decir, con respecto del componente número 4. Uno es la capacidad y competencia del personal, en este caso del personal del Estado. Y lo otro, las guías, metodologías y orientaciones que tiene que dar el Estado. Entonces, eso no se está cumpliendo. Entonces, como tú muy bien lo dices, en muchos casos, no quiero generalizar, pero en muchos casos, las propias autoridades aeronáuticas nos están llevando a esta confusión. En especial, porque están usando el documento 9859 como si fuese un estándar. El documento 9859 no es un estándar. Lo dice, pero más que claro, la OASI y el propio documento. Pero sin embargo, quieren que hagamos exactamente lo que dice el documento 9859. Nos están obligando a copiar las matrices de riesgo que están ahí puestas como ejemplo. Lo dice ejemplo. Pero no, quieren que sea así. Si no es así, no se acepta. O sea, ¿a dónde? Además, en muchos casos, se aprueba el SMS no se aprueba, se acepta. Entonces yo no sé de dónde están leyendo, pero realmente la situación es gravísima. Un nivel de ignorancia brutal. Y entonces nos están llevando a un descarrilamiento. Ya se dijo en el webinar anterior que tuvimos que desde el año 2005, en los documentos oficiales de la UASI los mostramos, Daniel Mauriño los mostró en el webinar, decía claramente lo que yo estoy diciendo hoy día. Ahora, ¿por qué no se está cumpliendo eso? ¿Por qué no se está cumpliendo lo que se dijo en el año 2005? ¿Por qué hemos llegado a una situación donde el origen, el espíritu que estaba establecido desde el principio de lo que era el concepto de seguridad operacional y el SMS y el SSP, ¿por qué no ha llegado a buen puerto hoy día? Ya han pasado 15 años. O sea, algo está fallando. Tenemos que entender cuál es el origen de la falla para poder aplicar acciones correctivas. De lo contrario, no va a pasar nada. ¿Me escuchas, José? Raúl, adelante. Sí, yo quería comentar un poco mi experiencia. Coincido contigo, obviamente, porque es un proceso el SMS. Yo tuve la suerte y la ardua tarea, grata experiencia de ser gerente de seguridad operacional de Aeropuertos del Perú. Y guardando las distancias, ser gerente de seguridad operacional de un aeropuerto es diferente de ser gerente general de una concesión, que en este caso eran 12 aeropuertos. Entonces había mucho trabajo en estandarizar y llevar toda esta información, que partía primeramente por la capacitación
pero nosotros establecimos algo muy interesante para poder generar esta cultura de seguridad operacional, ¿no? Y era que en el mismo manual estaba, primero, la no punitividad, y segundo, premios. Establecimos premios para incentivar a la gente a que reporte, ¿no? Y teníamos dos premios muy interesantes, que uno se llamaba bien hecho, que era por una actividad realizada espontánea por alguien en beneficio de la seguridad operacional. Vale decir, el correcto uso de un extintor en un amado de incendio. Ese era un premio bien hecho. Y otro que teníamos era el hombre seguro del mes, por acciones continuas en beneficio de la seguridad operacional. Involucrábamos a los gerentes de los aeropuertos para que nos enviaran sus postulantes, y nosotros en Lima evaluamos a todos los postulantes y decidíamos en el Comité de Seguridad Operacional quién era la persona que había sido elegida. Podía ser una, podían ser dos, porque eran diferentes aeropuertos. Y entregábamos un diploma, una comunicación, y en el comunicado de la empresa salía. Entonces esto incentivaba a la gente a que trabajara en beneficio de la seguridad operacional, ¿no? Más otras acciones que las diferentes empresas las van comunicando y incentivando. Eso quería comentar. No, muy bien, muy bien. Obviamente, el trabajo de una concesión es tremendamente arduo. Por eso que hay que meter una cantidad impresionante de capacitación, comunicación y de otras acciones. Otras acciones como motivación, cambios de valores, etcétera, porque de lo contrario es imposible. Lo que pasa es que se está siguiendo, como se dice, como copy-paste, decir, no, capacitación en SMS, perfecto, vamos a hacer una charlita de 2 horas y chao. Eso no es capacitación, porque para capacitar necesito cambiar hábitos, necesito cambiar actitudes. Claro, continuo y constante. No se cambian así nomás. 12 aeropuertos constantemente para poder capacitar y internalizar la seguridad operacional. Así es, así es. Gracias, José. Muy bien, gracias Raúl. ¿Por dónde estás ahora? Ahora luego de Aeropuerto del Perú, pasé a Talma. Estuve en Talma perfecto. y ahora ya estoy en otros proyectos. Perfecto. Muy bien. Aquí hay una pregunta, José, en el chat. Dice de Sergio Romero, todo lo que explicas, sí, José, con respecto a accountability, ¿cómo entender correctamente este concepto que influye sobre cultura, notificación de seguridad operacional y los agujeros en las defensas o las condiciones latentes? Ok. El concepto de accountability es hacerse responsable de. ¿Ok? Por lo tanto, eso tiene que estar definido. La IATA y la OASI ambos clarifican muy claramente el concepto de autoridad y responsabilidad. Para nosotros la responsabilidad es el accountability. ¿Okay? El ser responsable es hacerse cargo. ¿De qué me hago cargo? Eso tiene que estar escrito, tiene que estar documentado. Porque de lo contrario, ¿cómo me voy a hacer cargo de algo que no sé? ¿Qué se espera de mí? Los perfiles de puesto tienen que estar definidos muy claramente cuál es la responsabilidad, es decir, qué es lo que debo de lograr, de qué me hago cargo y cuál es el nivel de autoridad que tengo. Unas personas tendrán una autoridad X, otras personas tendrán una Y, Z, lo que fuere. Pero la autoridad se está usando como sinónimo de responsabilidad. No es así. Autoridad significa cuál es el poder que tengo. Y responsabilidad es qué es lo que debo de lograr. Entonces, ese concepto de autoridad y de responsabilidad tiene que estar establecido por cada cargo. Tiene que estar muy claramente establecido en los perfiles. Eso está muy claro en los requisitos IOSA, por ejemplo, y en los requisitos ISAGO y en los requisitos ISA de IATA. Muy claro. Y el problema que yo he visto en las auditorías que he hecho es que justamente hay confusión de términos. Y los términos no son
iguales, son dos términos completamente distintos. Ahora bien, si yo soy capaz de establecer claramente cada puesto de trabajo, cada persona sepa qué es lo que tiene que lograr y respecto del SMS, qué es lo que tiene que hacer respecto del control de riesgo y qué es lo que tiene que obtener como parte de ese control de riesgo, entonces la situación es clara. El problema es que no está pasando eso. ¿Ok? Desgraciadamente no está pasando eso. Y algo peor aún, algo que es requisito del anexo 1, que es TEM, para todas las licencias aeronáuticas, inclusive la de piloto de globo, dice claramente el anexo 1, TEM debe estar medido como una capacidad. Y TEM es nada más que Threat and Error Management. Entonces, si nosotros establecemos muy claramente qué es lo que debe hacer cada persona con respecto a TEM, y tenemos que ponerle indicadores de logro, indicadores de resultado, estamos poniéndole indicadores de accountability. Pero si eso no se hace, las personas quedan en la confusión total, en la nube absoluta. Ahora, ese es el tema. Todo esto que estoy diciendo tiene que estar debidamente documentado. ¿Ok? Nos quedan un par de minutos. ¿Alguien más? Perdón, Sergio, no sé si te respondí bien. No, José, sí, sí, perfecto. En las consultorías que hago yo y en los cursos que dicto, estoy incidiendo bastante sobre el 1.2, que es accountability también, ¿no? Y, 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 o sea, aparte de la responsabilidad, la autoridad que tú bien explicas, yo los oriento hacia cuánto puede confiar el sistema en cada uno de nosotros. Sí, correcto. Eso es lo que, o sea, quiero que la gente entienda esa parte, ¿no? Cuán confiable soy, ¿no? Por la palabra accountable en inglés, ¿no? Eso me parece importante que se pueda entender en el SMS, que cada uno de nosotros, cuán confiables somos para el sistema. Así es. Muy bien, Sergio. Felicitaciones. Ujú. ¿Hay alguien que parece que no logra recibir la presentación? La- la- no la pueden descargar del chat. Voy a volverla a poner. A ver. ¿La pueden descargar ahí? Sí, yo sí logré descargarla, está 3 veces ya. Sí, sí, pero no sé por qué razón ahí. Nelson Vilca me dice que por Lo que favor pasa es que la compartan la primera vez se presentación. demoró en aparecer, pero está bien. Ah, puede ser que haya entrado. Es que parece que cuando uno entra después no ve el chat, no sé. Este es un tema técnico de Zoom. Muy bien, bueno, son ya, en el caso de Chile, las 14:30. Estamos en la hora ya de dar por terminado y obviamente invitarlos a la próxima sesión. En la próxima sesión vamos a ver ya la metodología de integración. Vamos a ver el sistema completo en un proveedor de servicios. Vamos a explicar muy claramente cada uno de los elementos. Vamos a verlo en realidad en un software que hemos desarrollado, que tiene ¿cómo se dice? La metodología exacta que hemos empleado a través de los años que venimos trabajando en esto. Nosotros empezamos en el ámbito aeronáutico en el año 98, así que todos estos años nos ha servido de aprendizaje, de mejora permanente, y eso lo hemos plasmado en un software de gestión que le llamamos QSL eWeb. Sergio tuvo la oportunidad, el otro día tuvimos una reunión con Sergio, y yo le mostré el software completo. La idea, obviamente en este caso no vamos a poder mostrar el software completo porque nos tomó como 2 horas, pero sí vamos a ver el concepto de la integración y vamos a ver estos mapas de proceso que hemos definido, cómo es que se ven en el software, ¿no? Para que ustedes vean que
si uno aplica la metodología, es bastante sencillo poder manejar esta forma de gestionar. Que dicho sea de paso, yo la recomiendo. No necesariamente tiene que ser en un software. Lo pueden hacer en documentos tipo Excel, Word, Forms, etcétera. O sea, todo lo que tenemos como Microsoft Office. Pero el tener un software nos ayuda muy claramente a interrelacionar. Y eso nos permite poder lograr lo que la OASI nos está pidiendo, ¿no? Tener un banco de datos, de peligros, eventos y consecuencias, más las acciones que correspondan que hemos implementado, ¿no? Y eso es lo que finalmente nos está pidiendo la OASI y la IATA, por supuesto. Adelante, Alejandro. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por conectarse. Les estaré mandando el lunes de la próxima semana el acceso para entrar a la próxima y última sesión, que será el martes 27 de octubre. Alejandro, ¿tienes algún comentario? Muchas gracias a todos por estar puntuales. Todavía es tiempo de invitar a personas que ustedes crean que les pueda interesar. Esto está abierto a quienes